Han sido, han sido 2 semanas en las cuales me han reportado muchos casos, por decirlo así, de enfermedades. Me han reportado casos de cuestiones de salud, algunas psicológicas, mentales, otras físicas. Y bueno, de alguna manera uno como, digamos, como líder, ¿sí? Piensa mucho en esto. De alguna manera uno dice, bueno, estamos a cargo, Dios nos ha permitido. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacer cuando una persona te llama llorando que alguno de sus familiares tiene cáncer, por ejemplo? ¿Qué hacer cuando alguien más te cuenta de que tiene un familiar en la UCI, que lo acaban de entubar y está perdiendo mucha sangre y no se sabe qué hacer con esta persona? ¿Qué hacemos cuando nos cuentan, por ejemplo, de rupturas a nivel familiar, a nivel emocional? Y de alguna manera eso, créame, eso lo afecta a uno, hermano. Entonces le decía, Señor, pues uno puede dar palabras de aliento, como dice tu palabra, y palabras de consuelo. Y estaba pensando, estaba orando en esto, y el Señor me regaló una palabra muy bonita que quiero mostrarles. Y es de la ley del Mesías. Vamos a mirarlo desde un punto de vista doctrinal, pero la intención es que lo que vamos a hablar hoy le llegue a su corazón. Quiero saludarlos a cada uno de ustedes. Gracias a los que están participando en el ayuno y a los que están conectados. Qué bendiciones poderle tener, y qué bueno que siempre tengamos oportunidad de sacar tiempo para Dios, de sacar tiempo en su presencia, de tener tiempo de reunirnos, de orar y no dejarnos morir espiritualmente. Entonces quiero comenzar con la ley del Mesías, pero antes quiero orar y permítame orar por usted va a orar por mí para que el Señor me permita hablar de la palabra como es debido, y yo voy a orar para usted para que el Señor traiga espíritu de conocimiento y revelación y usted pueda entender, podamos todos entender. Señor, gracias por el privilegio que nos das de estar reunidos en esta mañana, en este primer día de ayuno. Gracias, Señor, por mis hermanos, gracias por mis hermanas que me están viendo, los hermanos que están acá. Gracias, Señor. Padre, hoy rogamos en el nombre de Jesús que en tu infinita misericordia y en tu infinito amor, Señor, nos permitas, por favor, entender en toda sabiduría, conocimiento e inteligencia espiritual tu palabra. Pedimos, Señor, que tu palabra nos sea ministrando, sanando, consolando, Señor. Hay gente que necesita, Señor, todos necesitamos de tu consuelo. Todos necesitamos de tus palabras que sanan las heridas. Todos necesitamos una palabra de fe y de esperanza puesta en ti, Señor. Permite que hoy lo podamos conocer a través del Espíritu y que las vidas sean edificadas. Ministra a los que están enfermos, cansados, cargados, adoloridos y confundidos, Dios, que puedan tener aliento en el nombre de Jesús. Agradecemos por el pan que nos ha servido en esta mañana a la mesa, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Listo, entonces, por favor acompáñenme a leer Gálatas capítulo 6, versículo 1 y versículo 2, y mientras nuestro hermano Yehezkel nos colabora con los versos, quiero decirle algo. No sé cuántos han visto los videos en Facebook, pero los animo a que estén pendientes de las publicaciones que estamos haciendo por Facebook, también por TikTok. Por favor, estén pendientes, por favor, a esas publicaciones. Son videos cortos de 5 minutos, 2 minutos, pero que los ayudarán a entender mucha de la doctrina del Nuevo Testamento, muchas cosas. Una de las cosas que se discute y se debate hoy en nuestros días, y más que está en auge, lo de raíces hebreas, es acerca de la ley, acerca de la Torá. Entonces, ¿cuál es la ley que habremos de seguir? Un saludo para los que me están viendo, para Martínez Patricia, para Andrea Vela, nuestra hermana Andrea. Y me encontré que en la escritura habla acerca de la ley del Mesías. Entonces quiero profundizar hoy en la ley del Mesías y que podamos entender las riquezas y las maravillas
que hizo Dios. David decía, enséñame las maravillas de tu ley. Y cómo esto nos afecta en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Y quiero entonces empezar con el libro de Gálatas capítulo 6, versículo 1. Amén. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Quiero que me acompañen, hermanos. Vamos a leer todos juntos. Y vamos hoy a aprender doctrina conforme a piedad y conforme a amor. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Quiero saludar a todos los hermanos que se están conectando. Qué bendición poderles tener. Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice de la siguiente manera. Lo leo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Voy a volver a enfatizar en el versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. Y mire lo que dice, y cumplid así la ley de Cristo. La ley del Mesías, entonces será vista cuando encontremos en la Biblia hebrea, escuchen esto, el sostener a otros, el ayudar a los débiles, y quiero que miremos algunos ejemplos. Pero para ponerle a usted en contexto, ¿cómo así que la ley del Mesías? ¿Cuál es la ley del Mesías? Porque se nos ha enseñado conforme a la ley de Moisés. Hay un pasaje muy hermoso en el Antiguo Testamento que está en Isaías capítulo 42. Y quiero que me acompañe allá, porque todo lo que Pablo dice es tomado de la Biblia hebrea, lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Entonces, en Isaías capítulo 42, acompáñeme por favor. Y vamos a leer lo siguiente. Isaías capítulo 42. Isaías capítulo 42. Exactamente en el versículo 4. Dice así. No se cansará ni desmayará hasta que establezcan la tierra justicia, y las costas esperan su ley. Y usted puede leer desde el versículo 1 en adelante y se va a dar cuenta claramente de que estaba profetizado de que las costas, de que las naciones íbamos a esperar en la ley del Mesías. Pero ¿cuál es la ley del Mesías? ¿Cuál es esta ley que él va a traer? Desde el punto de vista del judaísmo del segundo templo, cuando investigamos un poquito y mucho más allá, nos damos cuenta que no todos los rabinos, pero algunos de los rabinos habían dejado por escrito de que cuando llegara el Mesías, él iba a cambiar la ley, inclusive estaba redactando una nueva ley en el jardín del Edén. Y esto es curioso, y este es uno de los versos con los cuales nos podemos apoyar de que el Mesías traería una ley, traería una nueva Torá, una nueva enseñanza. Creo que en algunas veces he compartido un poquito acerca de esto, que no puedo ahora entrar en detalle. Pero ¿cuál es la ley del Mesías? Entonces tenemos Isaías 42:4 y Gálatas capítulo 6 versículo 2. Y Pablo, hablando de la ley del Mesías, dice que la ley del Mesías, es decir, la ley de Cristo, es cumplida, según Gálatas 6:2, cuando sobrellevamos los unos las cargas de los otros. Entonces me quedé pensando y yo dije, esto está interesante. La ley de Cristo es cumplida, escúcheme muy bien, hermanos,
cuando yo llevo la carga de otra persona. Si alguien quiere cumplir la ley de Cristo, no estoy hablando de la Torá de Moshe, cuando alguien quiere cumplir la Torá del Mashiach, Pablo es enfático y dice, llévense las cargas los unos de los otros. Lleven las cargas. Y el verso que le antecede es, si alguno fuere sorprendido en una falta, ustedes que sois espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Entonces me acordé que en una profecía mesiánica de Isaías, capítulo 53, le voy a leer 3 versículos donde la Biblia hebrea enfatiza que el Señor Jesús llevó nuestras cargas. Voy a comenzar de Isaías capítulo 53 desde el versículo 4, que dice así: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nota eso, llevó nuestras enfermedades. También se podría traducir como que él cargó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Vuelve acá en el versículo 6 y vuelve a decir: mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Segunda vez que menciona que él lleva o que él carga que nuestros pecados. En la primera dijo nuestras enfermedades, y en el versículo 6 dice que el Señor cargó con nuestros pecados. Versículo 11: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Y vuelve acá a mencionar: y llevará las iniquidades de ellos. Tercera vez que dice que el Mesías carga nuestras iniquidades. Versículo 12: por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Habiendo él llevado el pecado de muchos. Otra vez vuelve a colocar que el Mesías carga o lleva el pecado de muchos y orado por los transgresores. En Isaías capítulo 53 se nos está mostrando la ley del Mesías. Escúcheme muy bien esto: la Torá del Mashiach, que es una Torá de llevar la carga de otros. Colocamos el texto base de la Torá de Moshe. Esto muy bien. Según la ley de Moisés, otro hombre, escúchame muy bien esto, otro hombre no puede llevar tu pecado. Muy bien, señorita. Según la ley de Moisés, cada quien debe cargar con su culpa, y el pecado se pone sobre un animal, pero no sobre un sustituto humano. De hecho, la ley no provee sacrificios humanos por los pecados. En la ley no está escrito que otra persona va a llevar tu enfermedad. En la ley de Moisés no estaba escrito que una persona, por ejemplo, podía llevar mi enfermedad para que yo fuera sanado. No estaba escrito en la ley de Moisés que otra persona pudiera sufrir mi dolor. No está escrito en la Torá de Moisés que otra persona física iba a llevar mis iniquidades para que yo fuera justificado. No sé si están notando que esta ley con la cual viene el Mesías es una ley muy diferente a la Torá de Moshe. Por cierto, no estoy diciendo que la ley de Mashiach pelee con la ley de Moshe, sino que estoy tratando de mostrarle a usted que cuando viene la Torá de Moshe nos lleva directamente sí o sí a que necesitamos la ley de ¿quién? De Yahshua. Entonces estamos diciendo que la ley del Mesías es cumplida cuando llevamos las cargas los unos de los otros. Y que Isaías 53, cuando nos habla del siervo sufriente, nos muestra la ley de Cristo. Así que desde el punto de la ley entregada a Moisés,
No hay sustitutos por el pecado. No hay sustitutos por las enfermedades. No hay sustitutos por la muerte. Cuando se refiere a llevar las cargas los unos a los otros, sea de la iglesia, sea del mundo, sea... Ya vamos para allá. Buena pregunta. Entonces, no hay, por ejemplo, una ley de transferencia de pecado para que otro hombre tome mi lugar y yo sea justificado. Y note, Daniel, la escritura no puede ser quebrantada. ¿Se acuerda cuando Jesús les dijo a los fariseos y él les dice, recuerden tal cosa que está escrita y la escritura no puede ser quebrantada? Entonces, según la ley de Moisés, no puede venir Cristo a ofrecerse. Porque no hay sustituto humano, no hay sacrificio humano, no hay quien lleve mis enfermedades ni mi dolor. Entonces viene por otra ley. Y eso estaba profetizado ¿por quién? Por los profetas. Y quiero explicarles algo. En hebreo, lo que usted conoce como Antiguo Testamento se llama Tanaj. Así, Tanaj, cultural. Es Tanaj. Tanaj es un acrónimo de Torah, que significa los primeros 5 libros de la Biblia que usted conoce como el Pentateuco. Nevi'im, que son los profetas. Y Ketuvim, que son los libros sapienciales o poéticos o históricos. Note esto, Daniel. No solo Dios entrega la Torah, sino que también entrega los libros proféticos. ¿Por qué Dios nos entrega a través de su palabra los libros proféticos? ¿Es que acaso no basta con Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios? Porque con los libros proféticos se iba a anunciar el futuro de lo que iba a traer. Es correcto, Yahshua. Ve la necesidad de no solamente conocerlas para echar o estudiarlas para echar los que la hacen en el sábado, sino también que debe ir acompañada por la lectura de los profetas, como lo hacían en el primer siglo. Una porción de la parashá va acompañada con una lectura de los profetas. ¿Por qué? Porque yo debo tener en contexto la ley de Moisés, pero también lo que iban a decir los profetas. Y el profeta Isaías está mostrándome que viene Mashiach con una nueva ley. Es que el mismo Moisés lo dijo. El mismo Moisés lo dijo, muy bien. Yo levantaré un profeta como tú y a él van a escuchar. ¿Qué iban a escuchar de Moisés? ¿Qué iban a escuchar del nuevo Mesías si ya Moisés lo dijo todo? Ah, trae una enseñanza nueva. Esto lo podemos hablar a la luz de los escritos rabínicos del 3er y 4er siglo, que claramente están influenciados por antecesores de ellos. Pero entonces quiero mostrarle cómo Mashiach trae una nueva ley. El Cristo trae una nueva ley. Y es el cargar con lo de otros. Présteme mucha atención. Se acabo de decir que según la Torah nadie podía revocar pues eso. Es correcto, por eso tiene que venir mediante otra ley. Por eso los profetas dicen, he aquí yo haré una cosa nueva. He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Por eso tenía que venir una nueva ley. Y superior. ¿Me siguen? Ustedes noten lo siguiente. Quiero que empecemos a volver a leer entonces lo que leímos en Isaías 42, pero entonces lo vamos a leer desde el versículo 1 y quiero que me presten mucha atención. Isaías 42 desde el versículo 1 dice, he aquí mi siervo. ¿Quién va a venir? Mi siervo. Muchos de nosotros hemos creído que el servicio es de gente sirviente o de gente sin clase o de gente no pudiente, y estamos cerrados porque el servicio es de señores. Porque siendo Jesús el maestro y el Señor, nos enseñó ¿a qué? A servir. Así que cuando tú sirves a alguien, eso me da de qué hablar de tu nobleza y de tu estatus. Así que sirve bien, porque el servicio es de señores y de nobles. Entonces dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. Entonces mire lo que dice aquí, he puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. Note que en Gálatas Pablo dijo, si alguno hubiere cometido una falta, que se puede traducir, si alguno hubiere cometido pecado, ustedes que son espirituales, y mete al espíritu, restaurarle con espíritu de mansedumbre
Y acá está diciendo que sobre este siervo Dios ha puesto su espíritu e iba a traer justicia ¿a quién? A las naciones. Es a través del espíritu entonces que se trae una verdadera ¿qué? Justicia. Yo no había notado, hermano, que cuando usted lee los libros de los jueces, que son los que traen justicia en medio del pueblo, en cada uno de ellos hay una clave, y es que siempre decía, y vino el espíritu sobre fulano, y vino el espíritu sobre Sansón. Quiere decir que solo mediante la ley nunca íbamos a tener justicia, sino que la verdadera justicia se obtiene cuando desciende el Espíritu Santo sobre la vida de una persona. Por eso era necesario lo que estaba profetizado en Jeremías. Yo les daré de mi espíritu y voy a grabar la ley en su mente y en su corazón. Es a través del espíritu. Daniel, ¿están notando qué diferencia? Cómo la ley es justa, pero cómo es en realidad el espíritu el que termina en mí pudiendo cumplirla. Entonces dice, yo he puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia en las naciones. Es a través del espíritu que vamos entonces a empezar a cumplir la ley del Mesías. Mire esto. Hermano, voy a ser muy escritural, me va a tocar coger de aquí, de allá, para que puedan entender. Romanos 8:1. Miren lo siguiente. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Conforme al Espíritu. ¿Cuál es el antónimo de carne? ¿Ley? No, espíritu. Versículo 2. Porque la ley del espíritu de vida. Hasta el momento usted me puede decir cuál es la ley del espíritu de vida. Yo lo acabé de explicar con Isaías 53. Que uno carga las cargas de otro. Gálatas capítulo 6 versículo 2. No se me pierdan de la enseñanza. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo. Por eso la ley del espíritu solo puede orar a través de ¿quién? Del Mesías. Escúcheme muy bien. Porque hoy en día hay personas que quieren acomodarse a la Torá. Ojo, nunca fue posible. La ley del espíritu de vida en Cristo solo opera en Él. ¿Por qué? Porque Él fue el que cargó mi culpa, mi enfermedad y mi pecado. Me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué fue lo que a mí me liberó de la ley del pecado y de la muerte? ¿La Torá? No. A mí me liberó la ley del espíritu. ¿Cómo operó? Isaías 53. Cuando Él cargó mi pecado, cuando Él cargó mi enfermedad, cuando Él cargó mi iniquidad y cuando Él llevó mi dolor. Él, no yo. Yo por eso digo, comenzamos en Él y ahora queremos terminar haciendo lo que nunca pudimos hacer y que tuvo que hacer Él. Es ilógico. Entonces note lo siguiente. Note que la ley que produce vida solo y únicamente se halla a través de Cristo. Esa es la clave de la ley del Espíritu, Daniel. El Espíritu solamente, mire, hay personas que incluso en Cristo no operan en la ley del Espíritu de vida, porque siguen luchando en sus propias fuerzas. La ley del Espíritu te va a dar vida cuando opera a través de Cristo. La ley del Espíritu te va a dar vida cuando opera a través de tu familia, todo. A través de Él. Solo puede operar en Cristo, no lejos de Él. Quien no ha creído en Él no puede recibir de su Espíritu para poder cumplir con lo demandado por Dios. Esa es la ley que liberta del pecado y de la muerte a una persona. La ley del Mesías. La ley de vida. ¿Cómo operó esa ley? La carga de uno puesta sobre ¿quién? Sobre otro, sobre un sustituto. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, ¿cuál ley? La ley de Moisés. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne.
El problema no es la ley, porque la ley a la verdad es justa y el mandamiento santo y bueno, lo dice Pablo. Que muchas veces nosotros como creyentes empezamos a hablar mal de la ley. No, la ley es buena, es justa y el mandamiento es santo. Honrar a padre y madre es santo. ¿Cuál es el problema? Que yo soy débil por la carne. Somos inclinados. Es correcto, somos inclinados al mal. Entonces dice, Dios, miren la ley del Mesías, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó el pecado. ¿En dónde? En la carne. Mire que el pecado no lo condena la ley, ni lo puede exterminar. Pero la ley del Mesías, mire lo que hizo. La Torah no puede ser efectiva en nosotros debido a nuestra debilidad en la carne. Así que era imposible que la cumpliéramos. Debido a esto, Dios envió a uno mediante la ley de transferencia de carga que pudiera llevar nuestra carga. He ahí otra vez el misterio de la encarnación, porque Cristo tenía que encarnarse. La manera de terminar y condenar al pecado para que ya no opere más en una vida nunca fue por la Torah de Moshe. Siempre fue a través de la ley que iba a traer este Mesías, según Isaías 42. A través del Espíritu Santo. Entonces el Señor me empezaba a dar una gran lección. Que Dios cargó con todo lo que usted y yo estamos sufriendo en estos momentos. La ley del Mesías sigue operando y sigue estando vigente en nuestros tiempos a través del Espíritu Santo. Espero estos lo puedan entender y profundizar. Versículo 4, Romanos. Para que la justicia de la ley de Moisés, se cumpliese en nosotros. Voy a volver a repetir eso. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Note que la justicia de la ley a través de Cristo se cumple ¿quién? En mí. Yo no voy tras ella para cumplirla. ¿Notó eso? Dios envía a su Hijo en carne, condena el pecado para que la justicia de la ley ahora se cumpla en mí. Muchas veces no notamos eso, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Note que la ley del Mesías, el secreto es que lleva nuestra carga. Mire qué profundo es esto. Él lleva mi carga y nos permite que la ley sea cumplida en nosotros. No la cumplimos nosotros. Esto va a entenderse correctamente. Porque, Daniel, no tendría sentido. Ponme cuidado. Si nosotros podíamos cumplir la ley, entonces ¿para qué murió Cristo? No tiene ningún sentido. Antes nosotros somos afortunados, porque yo creo que esa gente quiso poder tener otra oportunidad. Claro, entonces nosotros somos muy afortunados al que otros llevara lo que nosotros no pudimos llevar. Entonces quiero decirle algo, hermana y hermana que me está viendo. Si nosotros comenzamos por fe, y si usted que me está viendo, usted no podía con el peso y la carga de justicia que exigía Moisés. Entonces el Señor me preguntaba, muchos de ustedes están cargando cosas que no deben de cargar. Hay dolores con los que ustedes cargan que no los han entregado al Señor. Hay traumas que tenemos y nos duele en la noche cuando estamos dormidos. Cosas del pasado que todavía nosotros los estamos cargando y el peso es tan severo sobre nuestra cerviz que vamos a terminar mal. Estos días tuve la oportunidad, por eso le digo, esta semana tuve unos casos, hermano. Wow, yo le decía, Señor, y todo se me juntó, y precisamente en estas 2 últimas semanas. Tal hermano tiene cáncer. Tal joven la entubaron, está en la UCI. Tal hermano está en el hospital mental. Luego esta última semana, Daniel, fulanita de tal, está en el hospital otra vez. Tuve la oportunidad de hablar el jueves
Y el médico le dijo a una de estos casos, le dijo, a causa del afán y el estrés que están teniendo, porque tiene una situación demasiado grave, no sé si es el colon o qué parte del cuerpo, está una de las hormonas segregando una sustancia que le está perjudicando la salud de una manera impresionante. Y ahí mismo el Espíritu de Dios me da entendimiento y me dice, la reacción del cuerpo que tiene en estos momentos es la relación que carga su alma. Escuchen muy bien lo que voy a explicar a continuación. El alma está tan sobrecargada por la situación, por el dolor y la tristeza que tiene esta persona, que llegó al punto de sobrecargar ¿a quién? Al cuerpo. Pero el cuerpo, como es de materia, como es de carne, el cuerpo tiene un ¿qué? Un límite. Y una manera del cuerpo decirle, ya no puedo más con todo el estrés y el dolor que estás cargando tu corazón. Entonces el cuerpo se sobrecarga y empieza a somatizar enfermedades y a debilitarse el cuerpo. Es de una manera de decirle al cuerpo a ella, para con tu dolor, para con tu afán, no puedo más. Y el Señor me permitía entender, su cuerpo les tiene que hablar que no pueden más. Así que si su alma y su cuerpo no pueden, ¿por qué no me han entregado la carga a mí? No se dan cuenta que no pueden. Su matrimonio está fracturado, sigue doliendo, tal vez hubo una infidelidad, sigues cargando con la amargura, con el engaño, con el dolor, tal vez tu cónyuge te falló y sigues con esa carga. Tarde o temprano la carga va a acabar contigo porque no puedes. Estás con una enfermedad grave, tal vez un diagnóstico terminal, y tu cuerpo y tu mente te estás agobiando, te estás decayendo, estructuralmente, emocionalmente estás yendo para el piso y no puedes, tu cuerpo ya inclusive se puso peor y no puedes seguir y sigues con la carga. Y el Señor dice, tráeme tus cargas, porque tú no puedes. Por eso le dije, le voy a enseñar doctrina, pero también le voy a dar en el corazón, como el Señor me hablaba a mí esta semana. Que mi pueblo me traiga sus cargas. Hermanos, para eso es el misterio de la encarnación, no para mirar si Jesús era 100% hombre, 100% Dios. Es conforme amor y piedad, diciéndote, Dios, di a mi hijo para llevar lo que tú no puedes. Así que ¿por qué sigues cargando ese dolor? Creo que mucha gente va a tener que venir al altar después de esta predicación, ahí en su cama, en su cuarto, y decirle, Dios, yo ya no puedo más con el estrés. ¿Acaso la invitación no era de Jesús esa? Vengan a mí los que están ¿qué? Trabajados, cargados y cansados. ¿Y yo qué? Yo os haré descansar. Seguimos operando no en la ley del Mesías. No estamos operando, hermanos y hermanas que me están escuchando, en la ley del Mesías. No estamos operando en su ley. Estamos operando en nuestras propias fuerzas, como lo hacían ellos mediante la ley. ¿Sabes, Daniel? Mediante la ley no se hablaba de la sanidad, casi no. ¿Qué le tocaba a la gente, Daniel? Estar bajo la ley, pero seguir cargando con el peso de la enfermedad, por ejemplo. Entonces el Señor me permitió entender, Daniel, el pueblo debe entender que debe entregarme sus cargas. Debe de entregarme sus cargas. El pueblo debe entregarme sus cargas. Si no, se van a destruir. Es la ley del Mesías. Yo no sé a usted qué lo está afectando hoy mentalmente, físicamente o emocionalmente. Tal vez su preocupación es una esposa, un esposo, un hijo, un tío, una tía, un familiar. Pero el Señor hoy me permite esta predicación para decirles a cada uno de ustedes que no estamos solos y que podemos arrojar nuestras cargas con toda fe al Señor Jesucristo. Dios cargó sobre Él nuestras cargas. Así que déjenme seguir arengando.
Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Quien cargó él mismo nuestros pecados en su cuerpo. ¿Sobre quién? Sobre el madero. Préstame la atención. Daniel Miche, mi querida hermana. ¿Qué era lo más feo que teníamos usted y yo? Con lo cual nadie se quiere meter. Nuestros pecados. ¿Sabes, Daniel? Hay gente que cuando se entera que pecas o que hiciste algo, gente tan santa que ya no te quiere volver a ver. Ya no te quiere volver a ver. Y fulano hizo eso. Y fulana hizo eso. Lo más asqueroso, cochino y horrendo que usted y yo teníamos, hubo uno que estuvo dispuesto a cargarlo. Y te voy a dar una gran lección a todos. Y Dios me da una gran lección a mí. Escucha esto. Dios nos acepta a nosotros con lo bueno, lo bonito y lo feo. Entonces dice que encargó nuestros pecados, es decir, lo más feo que teníamos. Dice, en su cuerpo sobre el madero. Quiere decir que en el cuerpo de Jesús llevó ese pecado que cometiste hace algún tiempo. Dice, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos para la justicia y por cuya herida fuiste sanado. ¿Estás notando el misterio? Porque vosotros erais como ovejas descarriados, pero ahora es vuestro el pastor y obispo de vuestras almas. Está citando Isaías 53. Si el Señor llevó lo más feo, horrible y asqueroso de nosotros, ¿cree que no está interesado en esa situación emocional que usted tiene? ¿Cree que el Señor no va a estar interesado en que usted no tiene para el arriendo? ¿Asqueroso de nosotros? ¿Cree que el Señor no está interesado en esa relación que no has podido arreglar? ¿Cree que el Señor no está interesado en esos complejos que tienes físicos? ¿Crees que el Señor no está interesado en ese sueño que no has podido realizar o llevar a cabo? Claro que sí. Si llevó lo más feo que teníamos nosotros, claro que llevará lo demás con mucho gusto. El siervo, aquel que carga. ¿Saben? Ahora puedo entender por el 2 de ciencia cuando el Señor Jesús dice, y quiero que lo leamos, Daniel. Vamos para allá. Miren esto. Vamos a los evangelios, por favor. Mateo capítulo 5, versículo 41. Miren lo que dice. A cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Y habla de cargar. Escuchen esto. Hay un misterio en la ley del Mesías. Eso de cargar no es otra cosa que cargar el pecado de mi enemigo. ¿Sabía que usted me puede odiar? Yo la guarde. Usted no, otra persona. Bueno, otra persona tampoco, pero un ejemplo. Alguien puede odiarnos, tener resentimiento contra nosotros, incluso querernos matar. Sin embargo, nosotros podemos llevar las cargas de nuestros enemigos en amor y en perdón. La Biblia dice que nosotros, siendo enemigos, fuimos reconciliados. Jesús, cuando estuvo por la tierra en su vida histórica, Él cargaba la carga de los romanos. Imagínense nada más que un romano le dijera a Jesús como judío, lleva mi carga. Él caminaba las 2 millas. Eso que hizo en vida fue lo mismo que hizo en el madero. Cargar la carga de nosotros que estábamos enemistados y éramos enemigos de Dios. Si en Cristo Jesús todos morimos a nuestra pasada manera de vivir, esto ya es más doctrinal, y murió
el gentil antiguo o el griego pecador antiguo, ¿por qué mediante la carne queremos que el hombre nuevo se levante y siga viviendo como el pasado? Es decir, ¿por qué queremos que la gente, cuando ha sido nueva en Cristo, vuelva y se circuncide? O le colocamos cargas como que tienen que vivir como judío, cuando ya hemos muerto en Cristo y se levantó un nuevo hombre. En Cristo la circuncisión, la incircuncisión importa, sino una nueva creación. Cuando decimos a un gentil que tiene que circuncidarse para salvación o pertenencia al pueblo de Dios u obediencia, le estamos colocando una carga bajo los rudimentos del mundo y no según el Mesías. ¿Qué sentido tiene después de la muerte de Jesús volver a estar bajo ley? Por demás ha muerto el Mesías. Y esto lo digo para los gentiles. Volvamos otra vez a Isaías capítulo 42 y vamos al versículo 2. Nota eso. No gritará ni alzará su voz ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada ni apagará el pabilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Versículo 4. No se cansará ni desmayará hasta que haya establecido en la tierra justicias y las costas esperan en su ley. ¿En cuál ley nosotros podemos esperar? Le voy a decir, Daniel, ¿tú puedes esperar con confianza en la ley de Moisés? No. Porque la ley de Moisés es tan perfecta que dice Santiago que si ofendes en un punto, te haces culpable de todo, porque el mismo que dijo no matarás también dijo no adulterarás, y el que dijo no adulterarás dice no dirás falso testimonio. No podemos poner nuestra esperanza en Moisés, pero la palabra dice que yo como gentil y como nación puedo esperar en la ley del Mesías. Versículo 5. Así dice Yahweh Elohim, creador de los cielos y el que despliega, el que extiende la tierra y sus productos, y el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ellos andan. Yo, Yahweh, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. ¿Está notando algo? Que el mismo Dios sostiene ¿a quién? Al Mesías. Así como el Mesías nos sostiene a cada uno de nosotros. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo y por luz a las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Yahweh, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a la luz. Yo las haré notorias. Y una de estas cosas, hermano querido que me está viendo, hermana querida, es que el Señor ha revelado la ley del Mesías, que es llevar las cargas los unos de los otros. O sea, que así no sea hermano, sea creyente, no creyente. Números capítulo 11, versículo 11 dice lo siguiente. Ahorita responde esa pregunta. Números capítulo 11, versículo 11. Y dijo Moisés a Yahweh: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo? ¿Sobre quién? Sobre mí. ¿Concebí yo todo este pueblo? ¿Por qué está diciendo eso? Porque el pueblo es tan malo, tan pecador, tan quejambroso y inclinado al mal, que Moisés ya no puede soportarlo. Lo engendré yo para que me digas: llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama, a la tierra cual juraste a tus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Miren lo que dice el versículo 5. Y si así lo haces conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Entonces Yahweh dijo a Moshe: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí ¿con quién?
contigo. Y tomaré, y vuelve y aparece el Espíritu. ¿Se acuerda la ley del Espíritu de vida en Cristo? Si sois espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre y lleven la carga y cumplan así la ley de Cristo. Y tomaré del Espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. El Señor Jesús ascendió a los cielos y está allá arriba. Sin embargo, Él dice: yo no los voy a dejar huérfanos, yo les enviaré un consolador. El Espíritu Santo, hermanos y hermanas que me están escuchando, también es traído a nosotros, que es el Espíritu de Cristo, para poder llevar las cargas. Dios lo hizo con Moisés y no lo dejó solo, y le llevó a llevar esta carga de la cual Él decía: mejor quítame la vida. El suicidio no es la solución para ti que me estás escuchando. Buscar la muerte no es la solución. Y sabes, a veces tenemos tantos problemas, tantas angustias, que deseáramos como Elías morir. El matarte no es la solución. El suicidarte no es la solución. La solución, tú que me estás escuchando, es entender de que Dios a través de Cristo lleva nuestras cargas, y que el Espíritu Santo, que es el Espíritu del Hijo, está en nosotros, que nos da las fuerzas, porque es Cristo en nosotros, llevando y haciendo lo que nosotros no podemos hacer. Cargas emocionales, cargas psicológicas, cargas mentales, cargas físicas. El Señor nos invita hoy a venir ante su altar y a decirle: Señor, toma mi carga. Señor, toma mi carga. Ya no puedo más con este dolor, ya no puedo más con esto. Por favor, toma mi carga, Señor. Toma mi carga, oh Dios. Mateo capítulo 8, versículo 14 al 17, mire lo que dice. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre le dejó, y ella se levantó y le servía. Entienda este misterio, Daniel. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Versículo 17 es el misterio. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. No fue en la cruz. En la cruz Él se ofrece por lo que cargó. Desde su ministerio, cuando Él sanaba a una persona, cuando Él echaba un demonio, cuando Él sanaba una dolencia, Él ahí empezó a cargar lo que dice Isaías capítulo 53. Por eso Pablo escribe: lleven las cargas los unos de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Entonces le quiero hacer una pregunta: ¿ha sido usted enseñado en llevar la carga de su hermano, de su hermana? Una de las cosas que el Señor también me permitía entender es que cuando un miembro se duele, todos nos dolemos. Y qué bueno que el equipo de intercesión comience a entender esta verdad, que un intercesor es aquel que lleva una carga junto con otra persona. Llevar la carga es como entender y doler. Llevar la carga es sentir la empatía, es sentir la compasión, el dolor, y por ende tener la diligencia para rogar, para ayudar, para orar. ¿Sabes también qué es llevar la carga? Perdonar. Por eso Gálatas 6 versículo 1 comienza diciendo: si algún hermano fuere sorprendido en una falta, ustedes que son del Espíritu, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Porque ¿qué hace el Espíritu? Llevar las cargas. ¿Por qué hemos sido consumidos? No es por la carne, no por el espíritu. Claro, en la carne, ¿cómo lo restauraríamos? Si usted hizo esto y usted hizo aquello, y mire, juzgarlo. Pero en el Espíritu me manda a restaurarlo, no juzgándole como Jesús. Decirle: tus pecados te son perdonados, ánimo, levántate. Ese es llevar las cargas. Debemos de aprender a llevar las cargas. Romanos 13:8 dice: no debáis a nadie nada. Romanos 13:8, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque amar es llevar la carga, Daniel. Por eso dice que el amor es sufrido, que el amor no busca lo suyo, que el amor no se irrita por nada, que el amor todo lo soporta, que el amor todo lo cree.
Versículo 9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso el que ha amado ha cumplido la Torá. No porque va tras la Torá, sino porque siguiendo la Torá de Mashiach es tan superior esa ley que ya ha cumplido los requisitos de la ley de Moisés. Llevar las cargas los unos de los otros. Debemos, de así como Cristo llevó nuestras cargas de enfermedades, de pecados, de dolores, nosotros aprender a llevar también las cargas de nuestros hermanos, perdonar los pecados, restaurar al hermano, orar por los enfermos, sentir la empatía, sentir la compasión, sentir el dolor. Porque esa ley fue la que terminó con el pecado y fue la que nos produjo vida a cada uno de nosotros. Así que, hermanos que me están escuchando de Agua Viva, en el nombre de Jesús hoy les digo: traigan sus cargas al altar. Cristo nos llama. Vengan ante su trono en esta mañana. Por favor, ven y trae tu carga en esta hora. Por favor, ven y trae lo que tanto te duele. Eso que te está estresando, eso que te tiene afanado. Ven y trae la carga a los pies de Jesús. Ven con ese pecado que tanto te ha costado, que no has podido dejar, que no has podido soltar. Ven con esa situación grave y mientras oro por ti, permite que el Señor te ministre y que Él pueda llevar tu carga y tú hoy puedas irte a tu casa en descanso y en reposo. Señor, te agradecemos en esta mañana por permitirnos comprender y entender, Señor, que debemos de arrojar nuestras cargas sobre ti. Gracias por cada hermano y cada hermana que está escuchando esta enseñanza. Señor, humildemente te decimos: no podemos. No podemos con nuestras enfermedades. No podemos con nuestros dolores. No podemos, Señor, con nuestras relaciones. No podemos, Señor, en nuestras fuerzas, con nuestra economía. No podemos, Señor, con tantas cosas que queremos hacer, de las cuales queremos ser salvas. Pero tu palabra dice, Señor, que tú eres aquel que llevó nuestras cargas. Yo te pido, Señor Jesús, que tomes la carga y también mi carga de cada uno de los que nos presentamos ante ti en estos momentos, Señor, de los matrimonios, de los enfermos, de los adoloridos, de los angustiados. Traemos la carga al altar de los abatidos, de los enfermos, de los quebrantados de corazón, porque sabemos que Jesús sí la pudo llevar y sí la puede llevar. Él sí puede. Y le agradecemos tanto, Papito Dios, porque has llevado nuestras cargas. Permite que hoy en un acto de fe podamos deshacernos de esas preocupaciones, de esos temores, de esas ansiedades, de esas acusaciones y venir a los pies de Jesús y ser libres de esa carga que hemos estado cargando por años, por meses, por días, Señor, y que no nos deja caminar en libertad, sino que nos mantiene en opresión. Yo te pido que hoy lo hagas, Señor, en el nombre de Jesús, que fortalezcas a aquel que no puede por cuanto somos débiles en la carne, pero a través de la ley del Espíritu de vida, entonces enséñanos a vencer el pecado y a vencer todas estas cosas que nos llenan, Señor, de preocupación, de maldad, que nos llenan, Señor, de ira, de impotencia en nuestro corazón. Te lo rogamos en el nombre de Jesús y pedimos que tú seas ministrando de una manera muy especial a cada uno de los hermanos y de las hermanas y dejemos nuestra carga ahí ante la cruz, sabiendo de que nosotros no podemos, Señor. Entonces vendrá descanso y libertad a nuestro corazón. Ministra a cada uno de los que están enfermos, sanidad, liberación. Ministra a cada uno de los que están tristes, óleo de alegría, Señor. Señor, tu palabra dice que por tus heridas fuimos curados. Señor, por tu tristeza y tu dolor nosotros fuimos hechos alegres, Señor, y ahora podemos danzar para ti.
Pido, Señor, que ministre salud a mis hermanos en el nombre de Jesús y libertad, Señor. Que nos cubras con un manto de protección sobrenatural a nuestras familias y que la paz que sobrepasa todo entendimiento y el reposo venga en el nombre de Jesús a nuestro corazón. Amén. Que el Señor le bendiga de una manera muy especial y abundante y pueda ir allá a orar y arrojar su carga al Señor Jesús. A las 4 de la tarde nos vamos a volver a reunir, pero lo vamos a hacer internamente. Voy a enviar al link de Agua Viva. Los que pueden venir, qué bueno que estés y vengas. Los que están también en mis hermanos en Bucaramanga, entonces les enviaré el link. Nos vamos a reunir por Google Meet en este tiempo de ayuno. Quiero verles, saludarlos, escucharlos y entonces también escuchar una palabra y orar todos juntos. A las 4 de la tarde estaré enviándolo, mis hermanos. Que el Señor les bendiga de una manera muy especial. Bendiciones.